Y lo ha hecho transitando por un camino lleno de desafíos. Continuando con el programa de esta jornada, invitamos al señor Cristian Castro, de profesión administrador turístico, diplomado en diseño y gestión en turismo sostenible, para la innovación de la empresa en ecoturismo, en cooperativas y en biodiversidad y producción sostenible. Actualmente se desempeña como el jefe de Departamento de Economía Local de la Municipalidad de Alto Biobío y cuenta con una vasta experiencia como consultor de proyectos turísticos. Hoy nos presenta el tema Experiencias de Inclusión Social en el territorio de comunidades pehuenche del Alto Biobío. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Bien, buenos días. Bueno, vengo del Alto Biobío, así que tengo que pedirles permiso para saludarlos en la lengua del territorio, ¿ya? Mari Mari Compupeñí, Compulamien, Che Cristian Castro Piñén, Tañi Cudado, encargado del Departamento de Economía Local de la Municipalidad de Alto Biobío, ¿ya? Inche Tubún, Coquimbo, Guarriameu, Inche Cupán, Ralcomeu, ¿ya? Vamos a traducir un poquito. Soy Cristian Castro, mi origen es coquimbano, soy del norte, soy el encargado del Departamento de Economía Local de la Municipalidad, soy también administrador turístico, así que estoy acá entre colegas. Y también, bueno, trabajo hace 18 años ya en el Alto Biobío con las comunidades pehuenche, que hoy día les espero presentar, conocer o acercarse un poco más si ya no están tan familiarizados, ¿ya? Quiero agradecer a la invitación, a las autoridades de la universidad, ¿cierto? Las directivas también, a los expositores que me precedieron, a Víctor, que disfruté mucho el respirar también, se nota en mi ímpetu hoy día ahora, impactó yo creo, a Andrea, muchas gracias por los datos, por el trabajo que hace la Fundación, y también decir que yo también fui parte de la Fundación, pues tengo que decirlo, fui Servicio País en el año 99 en la comuna de San Rosendo, después un año más en la isla Robinson Crusoe, en el archipiélago Juan Fernández, y también me tocó ser director regional de aquí del programa, en la región del Biobío, ¿ya? Así que estamos entre amigos, y estoy súper contento de estar entre colegas, y yo diría que fue lo primero que me cambió también personalmente, siendo un joven de barrio ahí en Coquimbo, y encontrarme con el Servicio País también, para poder expresar también todo lo que es la formación en turismo, el desarrollo de los patrimonios locales, ¿cierto? Y poder ser un aporte, ojalá, como todos esperamos, ¿cierto? Bien, les vengo a hablar del Alto Biobío, del territorio pehuenche. Y qué bueno que el tema de la inclusión social, que quizás para los que tenemos una formación más ingenieril o no tan especializada en el tema social, se nos hace un poco desconocido, ¿eh? Y qué bueno que estén las instituciones de todo ámbito hablando de inclusión social en el marco de los procesos sociales que estamos viviendo como país también. Mi presentación habla de en y desde, porque no solamente hay que hablar del Alto Biobío, sino que también desde el Alto Biobío, de cómo la vivencia se traspasa, ojalá, de este territorio particular, biocultural, como planteaba también la Fundación, y que les espero dar un poco más testimonio de qué es lo que está ocurriendo y centrarnos un poco en el tema del turismo, ¿ya? De cuáles son para mí los elementos, como algunas claves que para mí son decidoras a la hora de concebir un producto turístico en un territorio tan particular como este. Quizás no vamos a tener tiempo en hablar de cosas más técnicas, de programación, de planificación, qué sé yo. Simplemente yo lo que quiero es hablar de cómo las comunidades de alguna manera asumen el turismo desde sus particularidades culturales sobre todo, ¿vale? Vamos con la primera diapositiva. ¿Tú no tienes? Ya, ¿hay un control? ¿Verdad? Habías dicho. Ya, primero le copié la frase a Víctor. No es que hayamos coincidido. Me parece que Marcel Proust, que en realidad nunca he leído un libro de él, pero me llegó un poco al corazón también, porque tiene que ver con cómo transformamos las miradas, ¿cierto? A la hora de estar en los territorios. Y que no solamente el disfrute del paisaje, como a veces se vuelve también un poco el paisaje un poco utilitario para la experiencia turística,
un poco hedonista, podríamos decir también, y sin un real involucramiento de todos los factores que componen ese territorio, ¿no? Entonces, yo creo que es importante tener esta mirada para poder abordar un territorio como el Alto Biobío, ¿ya? Y para un poco también medirnos un poco, les quiero proponer un ejercicio, ¿ya? Un ejercicio de percepción de qué es lo que hoy día estamos viviendo también de manera candente, de manera delicada con los pueblos originarios, no nuestro pueblo, perdón, que están en una tensión, ¿cierto?, dentro del país y que quisiera ver cómo estamos acá en este auditorio. Entonces les pido que puedan entrar al menti.com con este código. ¿Ya? Si puedes poner, por favor, la presentación. Primera pregunta. El código está arriba, ¿ya? Lo que quiero hacer es un poco medir cómo este auditorium, que supone que estamos entre amigos y tenemos mucha sensibilidad con los territorios, está en relación a lo que nosotros percibimos en la sociedad chilena. Ya, vamos respondiendo. ¿Qué palabra crees tú, cada uno de ustedes, que la sociedad chilena relaciona con mapuche? Un poquito más. Llevamos 6, 7. Vamos, somos mucho más. La sociedad chilena hoy, seamos un poco, miremos cómo hoy día la sociedad chilena está hoy día mirando a los mapuches. A los mapuches, podríamos decir. Bien. Tenemos 22, yo creo que ya es representativo, ¿no? Ya, conflicto, aparece como la primera palabra, ¿cierto? Hay un reconocimiento que hay una necesidad de una carga cierta negativa, cierta negatividad, hay quizás cierta desesperanza, violencia también, en general. Pasado, tierras. Hay también elementos positivos, quizás también es importante que reconozcamos que hay gran parte de nuestra sociedad que sí tiene una postura positiva frente al pueblo mapuche, ¿verdad? Ancestros, eso ya es mucho más positivo. Tierra, ¿cierto? Tierra también como uno de los elementos centrales, tierras y agua, sin duda, vamos a verlo un poco en la presentación. Al menos en el territorio pehuenche es lo que más hoy día está en el diálogo, en la conversación, en la demanda. Continúa el conflicto. Bien. Bien. Veamos ahora la segunda pregunta. Por favor, pasemos a la segunda. Mientras cambia la nube. Ahora, hagamos un ejercicio personal. ¿Qué palabras asocias tú con mapuche? Cada uno. ¿Ya? A ver si se repite. Qué bueno resultó esto, yo pensé que no iba a resultar. Es mi primera vez, de hecho. Ustedes pensaban que lo hacía siempre. ¿Cómo? No, sí, yo un poco mi prejuicio, porque todos tenemos prejuicios, y eso es un poco lo que quiero hablar también, es que yo pensé que iba a haber una brecha más diferente entre lo que pensamos de lo que piensa la sociedad y lo que pienso yo, ¿ya? Pero me sorprendió el hecho de que también hay esperanza en la sociedad, ¿ya? Con palabras de cosmovisión, ancestralidad, ¿cierto? Pero acá Plinio. ¿Quién puede explicar eso? No sé si cuenta. Perfecto, ya. Cultura, naturaleza, origen. Ya, aquí estamos más positivos, ¿cierto?
ustedes tienen mucho más esperanza, si quizás son el segmento que efectivamente quiere que la identidad mapuche, las identidades territoriales sean reconocidas. Bueno, somos Servicio País, estudiantes de Ingeniería en Ecoturismo, no es sorprendente que nos planteemos algo diferente, ¿cierto? Entonces, quizá para empezar el desafío, y lo que yo quiero lograr con la presentación un poco, es motivarlos a que acerquemos esta brecha, ¿eh? entre lo que piensa la sociedad y lo que piensan ustedes, que son los principales promotores de acercamiento y de inclusión social, que es lo que nos convoca en este seminario. ¿Ya? Vamos a después enviarles los resultados. Vamos a la última pregunta, y este es un test, una única pregunta, tienen 30 segundos para responder, ¿ya? Y la pregunta es la siguiente. Vamos. Una vez que se abra. Ah, no se vio. A ver. ¿Les aparece la pregunta? Pucha, ahí falló, ¿viste? Bueno. La pregunta era un test. Ahí está, ya. ¿Qué significa Chaltumay Compuché? Hay 3 alternativas. Buenos días a todos. Adiós, querida gente. Gracias a todos. Tienen 20 segundos para responder. Chaltumay Compuché. ¿Qué significa? Sin soplar, por favor. 4, 3, 2, 1, 0. Se acabó el tiempo. Ya, veamos los que alcanzaron a responder. Ya. ¿Qué porcentaje es? Menos de la mitad. Menos de la mitad. Aquí hay algún matemático que me ayude, por favor, con el porcentaje. Menos de la mitad respondió bien. ¿Ya? Bien, no quiero exponer a los que respondieron mal, solamente quiero un poco motivarlos con el lenguaje del Chedungún, con lo que ocupé yo al principio, ¿eh? Que es algo que vivimos en el Alto Biobío, una lengua viva, que se comunica, que hay ciertas barreras, no hay tanto problema de conocimiento. De hecho, el pueblo pehuenche domina más del 60% de su población, en el Alto Biobío domina el Chedungún, ¿eh? Pero hay muchas barreras de uso, ¿eh? Tiene que ver con los miedos, tiene que ver con, que hablaba Víctor, tiene que ver con la desesperanza también, el para qué voy a usar un idioma que no me va a proyectar quizá en una carrera, o en un trabajo, en un posgrado en el extranjero, y por eso también se aprende, muchas veces hay más demanda por el idioma inglés, ¿ya? Pero bien, eso era más que nada. Vamos ahora con la presentación, por favor, volvamos. Gracias por su respuesta. ¿Ya? Sí, muchas gracias a usted. Bien, hablemos de inclusión entonces. Bueno, pues, la primera diapositiva, bueno, para los que no somos sociales, buscamos en Internet, ¿cierto? En Google, y lo primero que me apareció y que me pareció muy interesante de abordar es cómo el Banco Mundial también está preocupado de este tema, ¿eh? Y en un documento encontré esta definición de una asesora, Carlota Molina, Sociedad de Asuntos Externos del Banco Mundial, en el cual con mucha preocupación se expresan elementos que para mí también no son técnicamente más abordables, pero se habla, ¿cierto?, de este proceso de mejorar la habilidad, de la oportunidad y la dignidad de las personas, aquellos que se encuentran en desventaja de acuerdo a su identidad, el reconocimiento de los grupos excluidos e invisibles, y la posibilidad de asegurar medios de subsistencia más seguros, que elementos que a mí me parecen destacables en la definición y la preocupación del Banco Mundial, cómo se desafía también, e incluso el sistema financiero. Andrés nos puede hablar un poco de eso, de cómo se diseñan también herramientas que respondan a estas declaraciones, ¿cierto? Son declaraciones de intenciones de un instrumento que opera a nivel global, ¿ya? Solo voy a ir poniendo fotos de un poco de la gestión territorial del territorio, y tenemos a Nivaldo Miñaleo, junto a la presidenta de la Convención Constitucional en el mes de enero. Ya no era presidenta, pero los recibió en la convención, en la entrega de propuestas
que incidió hoy día en el proceso constituyente sobre la forma de Estado. Nosotros estamos muy interesados como territorio en la propuesta de comunidad, territorio autónomo indígena, que está dentro de la propuesta de forma de Estado y que responde de alguna manera a algo que ya se venía haciendo con la ley indígena, que eran las áreas de desarrollo indígena, pero que carecían de mucho poder y de interlocución entre las comunidades y el Estado. Ahí vemos una oportunidad. Y lo pongo como ejemplo porque es quizá uno de los elementos más relevantes a la hora del poder, de cómo una comunidad, un territorio, puede llegar a incidir en la ley madre de todo este país, ¿cierto? Vamos a la próxima. Vamos a hablar de algunos conceptos, ¿ya? Yo tampoco soy experto en el tema, no soy antropólogo, pero tenemos que trabajar con conceptos en nuestras intervenciones, la interculturalidad, por ejemplo, ¿cierto? Hay un concepto que está más desglosado, pero lo quise resumir entendiéndolo como un proceso, ¿cierto? Y un proceso circular, en el cual siempre estamos cambiando, en que primero reconocemos a un otro, entendemos quién es este otro, y no solamente culturalmente desde un pueblo indígena, también este otro diverso, como diversidad sexual, como una condición de discapacidad, por ejemplo. Pero no nos quedamos con eso, ¿cierto? Tenemos que seguir avanzando hacia el conocimiento de este otro. ¿Quién es? ¿Cómo se comporta? ¿Cuál es su condición frente al mundo? ¿Cierto? Y para pasar ya a un último estado en el cual nos contactamos con este otro y tratamos de hacer algo en conjunto. O ellos también hacer algo en conjunto con nosotros, una relación recíproca y horizontal, ¿cierto? Entonces, este proceso de interculturalidad, nosotros lo ocupamos mucho en la formulación de proyectos cuando trabajamos en la MUNI, es algo que también está muy presente en los elementos de gestión pública. Un primer ejemplo, un tour de prueba que hicimos en el año 2013, en el cual también el ejercicio era estar en la casa familiar, en el alojamiento familiar, compartiendo la vivencia con la familia pehuenche, un poco lo que pretenden hacer los bed and breakfast, ¿cierto? Que es muy común. Un elemento de los diseños que hemos hecho arriba de productos turísticos. Bueno, más fundamento, la Organización Mundial del Turismo está preocupada, ¿cierto?, de este tema. En su convención del 2020, en plena pandemia, se tomó en cuenta en el Código de ETA, en el Código de la Comisión sobre Ética del Turismo, artículo 5, párrafo 2, promover los derechos humanos, derechos específicos de los grupos más vulnerables y una acepción específica de los pueblos indígenas, ¿eh? Está también entonces la preocupación de la Organización de Naciones Unidas, que está preocupada por promover el turismo en el mundo, ¿eh? Otra foto de cómo estamos trabajando. Esta es una gira con el alcalde también y emprendedores turísticos a Bolivia, que hicimos con un convenio con la Universidad del Biobío en el año 2019. Ahí estábamos en Sajama, que no sé si conocen el Parque Nacional Lauca, Chungará, el volcán que se ve atrás del Parinacota. Ahí también hay una experiencia de turismo comunitario. Ahí estamos con el líder de la comunidad del medio, el que está de naranja, quien nos mostró su modelo de gestión comunitaria. Algunos elementos que se repiten y que vamos a ver también en cómo conciben ellos culturalmente el turismo. Ya, me voy a ir más, voy a descender a la profundidad y vamos a ir un poquito de teoría nomás, ¿ya? Para poder fundamentarnos más antes de llegar al Alto Biobío. A mí, en mi formación de administrador turístico, me llegó mucha la formación que tiene que ver con el uso del tiempo libre, ¿cierto? Había una conceptualización, yo me acuerdo que parece que era, que se dividía el tiempo de trabajo hasta llegar a ese momento con el cual nosotros trabajamos. Administramos un tiempo que es muy específico y que es muy particular, en el cual las personas están en una emocionalidad, como planteaba Víctor, muy especial, ¿cierto? Que el tiempo de ocio, como también Manuel Cuenca, un autor, lo describe así: el ocio surge cuando se realiza la actividad satisfactoria y gratificantes que posibilita el tiempo liberado, de forma libre, decididas por uno mismo y gestionadas autónomamente. O sea, ¿cómo tenemos en cuenta que una vez, incluso en las mismas vacaciones, cuando despejamos
el viaje en auto, despejamos el viaje en avión, despejamos la estadía en el hotel. Y estamos en ese momento muy especial, donde estamos en contacto con aquello que estábamos buscando. Ahí se juega la verdad de la experiencia turística, ¿cierto? Y de esto ya se ha teorizado mucho también. Podemos revisar también, esto vamos a ver ahora, lo que nos habla el Cernatur en su manual de experiencia, de qué es lo que buscan los turistas experienciales, ¿cierto? Primero, nuevos aprendizajes, ¿cierto? Y esto es una constante. Siempre queremos saber algo que esté fuera de nuestra subjetividad, podríamos decir, ¿cierto? Y ahí está lo que nosotros tenemos que diseñar, cómo logramos satisfacer de alguna manera ese nuevo aprendizaje. También dice el manual, en lugares nuevos, irrepetibles, donde obviamente está fuera de nuestros prejuicios, fuera de nuestros mapas mentales también, ¿cierto? No puede ser una experiencia sin emociones, ya nos decía Víctor, ¿cierto? Es nuestra humanidad, como decía el profesor Maturana, ¿cierto? Somos eminentemente emocionales más que racionales, ¿cierto? Y eso no solamente mentalmente, sino que físicamente, el quedar cansado, el quedar agotado, es parte de la experiencia muchas veces. Genera nuevos comportamientos y también, pues, o sea, cosas que nunca hacemos en el día a día. Nosotros hemos visto turistas emocionados con un hacha cortando leña en la cordillera, por ejemplo. Cosas tan simples como esas que se han perdido, quizás. O amasando un rescoldo, primero amasando y después metiéndole la ceniza. Elementos culturales que para ciertos segmentos son alimentadores del espíritu. Y entendémoslo como un proceso, ¿cierto? Continuo en el cual estamos siempre tratando de generar estas experiencias y que sean satisfactorias. Y me dije, a ver, ¿quién pongo en el medio como turista? Y bueno, quizá un lugar común, se me ocurrió poner al Pancho Saavedra con el catador, que nos ayuda a entender quizás cómo también se ha ido popularizando esto de la experiencia turística en los territorios. Más allá de la risa o de su impronta, hay un elemento que es muy interesante que para los que fuimos servicio país nos reencontraba quizás también con esto ya, pero popularizado a nivel de masa, ¿cierto? Entonces hay algo que está despertando. Yo creo que esta jugada también pensé poner a Luisito Comunica, no sé si lo conocen también, que también yo creo que también nos transmite esos elementos que tienen que ver con encontrarse con lo nuevo, con lo diferente, sorprenderse, ¿cierto? Y que es lo que mueve nuestros corazones, ¿ya? Algunas cosas que han ido ocurriendo acá en la región, que yo creo que estamos recién, han habido hartas declaraciones de querer hacer esto, pero yo creo que todavía nos falta más trabajo, Pero hay elementos que han ido apareciendo. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, no sé si han hecho el tren Corto-Laja a San Rosendo, ¿ya? Experiencia que organiza el Cernatur y que pone en escena elementos que son muy patrimoniales, ¿cierto? El tren, ya desde la Pérgola de las Flores, era un elemento que estaba presente en la Carmela, el viaje a la ruralidad también, y otros elementos también de la región, como la música, ¿cierto? Los festivales de rock, el REC, no son cualquier significación, se basan, ¿cierto?, en patrimonios que están previamente en los territorios y que ha empezado un primer diseño de experiencia turística. Pero yo creo que no es suficiente, podemos hacer mucho más todavía. ¿Ya? Y después voy a poner una pregunta que es vital a la hora de la experiencia. Vamos con el Alto Biobío. Yo quiero contarle un poco, primero, la historia, de dónde viene el pueblo indígena. Esta es una frase que nosotros hemos ocupado en alguna tomada del año 1650 aproximadamente por el padre jesuita Diego Rosales, que describe a los pehuenches, y que nosotros la hemos ocupado también mucho para justificar la existencia de este pueblo. Hay una iniciativa de ley incluso que ahora vamos a esperar la Constitución, que nuestro alcalde y el territorio propugnó el hecho de ser reconocido como el 10º pueblo indígena. Ahí hubieron discusiones también con el pueblo mapuche, de querer separarnos, pero también a la hora de relacionarnos con el Estado, entendemos que hay una necesidad de ser reconocidos como propios, como una identidad propia. Entonces, hay elementos que el padre pone que hoy día todavía existen. Eso es lo increíble. El tema del piñoneo, la introducción del ganado transhumante, ¿cierto? Recién hablamos con
la comuna de Antuco, el arriero transhumante entre invernada y veranada, introducida en el año 1600, son elementos que hoy día podemos seguir encontrando. Entonces es un pueblo que es de verdad ancestral. Cuando se dice ancestral es porque es así. O sea, son centurios de poblamiento que ha ido mutando, que ha ido cambiando, pero que está muy documentado como presencia. Y un pueblo que también ha sido vulnerado, sobre todo a finales del 1800, de la mal llamada pacificación de la Araucanía, ¿cierto? Múltiples ejemplos de vulneración, pero yo traje este que rescatamos de un estudio de la antropóloga Fernando Riquelme, adaptación y acomodo de los primeros años de las comunidades pehuenches del Alto Biobío, en el año 1900, cuando se fueron integrando a la sociedad nacional después de la pacificación, ocurrieron cosas tan transgresoras como esta, en el cual el nombre indígena no fue reconocido en el registro civil. Y el oficial de registro civil tuvo que ponerles un nombre en español. Leamos el diálogo. Fue un arduo y demoroso el trabajo para los funcionarios del registro, apostados en la misma comunidad. Para resolverlo todo y a la brevedad, se cuenta que los empleados tuvieron que sugerir nombres españoles, dictando largas listas para que los centenares de pehuenches eligieran cada cual sus nombres que más les gustaran. Yo me llamaré Juan Carlos, dijo alguien, algún peñi. Estos nombres me gustan. También había un tema de acercarse, ¿cierto?, a esta cultura que venía de dominar el territorio. A otros decían yo José Luis, yo Juana Rosa, yo Julio Ester. Y termina con una broma un poco sarcástica, ¿cierto?, y dura, en el cual el funcionario le pregunta ¿quién quiere llamarse Juan de Dios? Y alguien dice yo, entonces vamos a ser tocayo, le dice el oficial del registro civil. Historias muy duras de despojo, de alguna manera, que no solamente que es territorial, ¿no?, y de los recursos naturales, que está en muchos discursos de ciertos sectores más radicales también del pueblo mapuche, sino que cosas cotidianas, esta historia un poco subterránea que ha vivido nuestro país también, ¿ya? Algunos hechos también históricos más recientes. Esta comuna mantuvo esta forma de vida hasta muy adentrado en 1900. La primera gran cambio que sufre el Alto Biobío es con la llegada del camino. Esto se produjo en el año 1978 por un hecho nacional, no sé si se recordarán, la guerra, casi guerra con nuestros hermanos argentinos, ¿cierto?, por los canales del Beagle. Bueno, tropas argentinas ingresaron por el Valle del Queuco en el Alto Biobío, y peñis de allá mayores de 50 recuerdan ese hecho. Recuerdan haber visto por primera vez un jeep, por ejemplo, militar, ingresando por el Valle del Trapatrapa. Por tanto, hace no más de 40, 50 años, estas comunidades vivían asentadas ya desde buena parte con muchos elementos culturales sin mucha interrupción, digamos. Habían bajadas, ¿cierto?, a abastecerse a los pueblos, tanto por el lado argentino como por el lado chileno, pero los inviernos, por ejemplo, eran momentos en el cual toda la familia estaba en las comunidades. Otro gran hecho que irrumpe en el territorio es la construcción de las represas. Ralco es conocido sobre todo por la lucha emblemática que dieron dos hermanas, pero que ellas yo creo que fueron un poco el rostro de mucha gente que se opuso a esto, y que también mucha gente a nivel mundial llegó a defender como ícono también de una transgresión al territorio, ¿no? Siguen habiendo dolores en las comunidades por este hecho, y son temas que obviamente quienes estamos ahí estamos tratando de ver cómo avanzar, y el turismo aparece como una herramienta. El 2003 se crea la comuna y el 2004 la municipalidad, y ahí llegan los servicios país, llegamos nosotros también a cooperar con la municipalidad, primero desde la ONG. Yo estaba en una ONG en ese tiempo, el CEPADE, Servicio Evangélico para el Desarrollo, y teníamos el equipo Servicio País. Tuvimos 5 años, después cambió el alcalde, y ahí Cristian nos puede contar más la historia. Ya llevamos 10 años ya de relación en la municipalidad. Bueno, algunos datos también de población y de conformación del territorio. Son 5.923, pero ojo que esos 5.923, el 100% es rural primero.
porque Ralco, que es su centro urbano más consolidado, que es la ciudad, tiene 1.500 habitantes. Según el INE, menos de 2.000 sigue siendo rural. Lo que sí, como hablamos con Andrea recién, está el poder. Ahí está la municipalidad, están todos los servicios públicos. Pero de alguna manera, el carácter de la conformación del territorio es muy rural, eminentemente rural y disperso. El 85% de la población vive en los valles, tanto en el valle del Queuco, que es el valle norte, desde Ralco hasta el valle Trapatrapa, y por el sur el valle del río Biobío, que el río Biobío viene, ¿cierto?, de la comuna de Lonquimay. Esta es la primera represa, viniendo por el río Ralco, y después Tapangue. ¿Qué más? El otro dato importante, el 86% de la población es pehuenche. Somos, junto con Camiña, la comuna más indígena de Chile. Por tanto, los colonos chilenos son minoría en esta comuna. Y lo que ha llevado a que los alcaldes y gran parte de la gestión pública se ha llevado también por profesionales del territorio. Bueno, y el dato de la CACEN, no sé si, bueno, Andrea nos mostró uno mucho más actualizado, pero que refleja que efectivamente la forma en que se mide la pobreza en el Alto Biobío tiene elementos de muchas brechas que hay que superar. Ya, y volviendo al tema de experiencia turística, porque hay una reflexión que les quiero poner. Está bien que el diseño de productos, ¿cierto? El cómo generamos una oferta o una empresa, un tour operador, conforma un programa, ¿cierto? Que sea experiencial, que sea vivencial, que sea emocionante, todos los elementos de lo que buscábamos recién. Pero sabemos que la autenticidad sigue siendo un factor mucho más relevante, ¿cierto?, a la hora de concebir producto turístico. Yo les pregunto, pero ¿qué pasa cuando esa autenticidad se pierde por escenificar mucho el producto, ¿cierto? Y no efectivamente tomar todo lo que hay en el territorio y más que crearlo, escenificarlo, ordenarlo. O sea, si hay algo vivo en un territorio, no va a depender del turismo. O sea, el turismo va a ser algo que lo toma, pero la gente va a seguir viviendo tal cual como es, ¿cierto? Y esos son los elementos que yo creo que el Alto Biobío tiene para que podamos intervenirlo, no creando grandes intervenciones que transformen la vida tradicional, y es un poco lo que hemos ido comprobando nosotros en el contacto y la conversación con los dirigentes, con los actores culturales, con los mismos emprendedores, ¿ya? Vamos viendo, es un territorio que habita ancestralmente el territorio del Pehuenmapu, ¿cierto? Para los que se trabaja en ecoturismo, el elemento patrimonial natural es básico, ¿cierto? Las araucarias son sistemas ecológicos únicos en el mundo, no hay más de 3, 4 en todo el planeta. El bosque de Notofagus, ¿cierto? Son también elementos únicos en muy pocos lugares del mundo. La combinación bosque Notofagus, lago, volcanes, el profesor Gueda de la Universidad Católica decía que es único en el mundo, con nieve, por ejemplo. Sabemos que es un patrimonio muy rico y que es un poco lo que yo creo que los pehuenches se enamoraron también asentándose en el lugar, ¿ya? Es un territorio que tiene una organización tradicional, se mantienen sus loncos, no en todas las comunidades, pero sí, al menos hay líderes formales como los presidentes de comunidad que reconocen la ley indígena, que son muy respetados. Las reuniones de comunidad son muy concurridas, se habla de bien común, se toman decisiones en favor de todos. Y los alcaldes no pueden gobernar solos, tienen que ir a tomar la palabra de los dirigentes, los tienen que reunir también en Ralco, en la municipalidad, para tomar decisiones de agenda. La construcción de la propuesta de la Convención Constitucional fue de esa manera. Cuando se trabajó el área de desarrollo indígena también fue de esa manera. Y yo creo que eso también se basa mucho en la vida en comunidad. Hay algunas comunidades que han ido como perdiéndolo, pero sobre todo las comunidades que están más al interior mantienen el guillatún, las celebraciones tradicionales, algunas que se combinan también con cosas que se insertaron de la cultura no mapuche. Se celebra el Día de las Cármenes, la Cruz de Mayo, un sincretismo muy interesante también, pero que siempre tiene que ver con celebrar el vivir, yo creo, en la cordillera. El sistema de economía transhumante, ¿cierto? Son arrieros,
De ganado tenemos aproximadamente 36.000 cabezas, de las cuales 20.000 son vacas, vacunos, ganado mayor, y que ahí también está un poco la idea del cuyín, que después vamos a hablar de eso también. El cuyín es un poco de lo que se dice en mapuche la plata, ¿cierto? Pero el concepto literal es animal. Mientras más animales tengo, más seguridad tengo, es como mi banco, ¿cierto? Donde puedo también sustentar el futuro. La recolección del piñón sigue estando presente, estas son fotos actuales, ¿no? La descripción que hacíamos recién de 1600 se mantiene. Es un pueblo que usa su identidad, ¿ya? No solamente está en el discurso, se vive. Tiene una religión, ahí tenemos una foto que más cerca, es muy difícil sacarlo porque es muy íntimo, un guillatún, que se practica 2 veces en el año al menos, en todas las comunidades, al inicio de la veranada, un poco hay una rogativa ahí por pedir. Guillatú significa rogativa, pedir por que sea un buen verano, que los animales engorden para poder venderlos después bien. Y otro en el mes de marzo, abril, cuando viene el agradecimiento también por el haber pasado la veranada. Idioma propio, ¿cierto? Que nos contagia a todo, el chedungún, que es una forma de decir mapudungún, pero territorialmente nomás, como decir castellano-español, por ejemplo, ¿sí? Y valores también, y esto es algo que también yo creo que no todos conocen, pero yo creo que es algo que es muy importante entender que un pueblo que ha elaborado también un sistema de ser una buena persona, ¿cierto? Hay el kume atche, el buen vivir de la gente, podríamos llamar, ¿cierto? Y que se basa en 4 elementos, por ejemplo, como el hombre quinche, que es el sabio, el nehuenche, que es el hombre que tiene fuerza, el norche, que es un hombre recto. Son puras palabras que tienen que ver un poco con la observación de la naturaleza. Un quinche decía nor es como cuando el árbol crece derechito. Nor, dice él, ¿ya? Entonces, el norche es alguien que es recto también en su vida. El cumeche, que es al fin y al cabo el hombre bueno, transparente. Esto tanto en la cuestión pública hablamos de mostrarnos tal cual somos, del que nada hace, nada teme. Valores que quizá, bueno, como toda sociedad, hay personas que lo dominan más, que son más filósofos, podríamos decir, o que guardan los valores del sistema de valores pehuenche, pero que en general la gente lo vive con mucho ñamún, que es otro concepto que significa respeto, ¿ya? Respeto a comportarse, a estar bien, que quizás son cosas que salen de lo que diagnosticábamos recién de la sociedad chilena, ¿cierto? Y son cosas que uno se va encontrando en el contacto con el pueblo pehuenche. Y por último, cultiva una visión común de territorio indígena dentro de Chile. Este concepto de plurinacionalidad, yo creo que ahí se empieza a hacer un poco más carne. Bueno, tendremos que discutir también, y en septiembre tendremos una decisión, pero al menos en el territorio hace sentido como forma de reconocer que no solamente son los elementos culturales los que nos unen, sino que también hay una concepción de que vamos juntos hacia un lugar y que hay una intención de gobernar ese sueño, ¿no? Y está expresado en múltiples gestiones, hay símbolos que se están introduciendo, el lonco Juan Rosales ahí presentando la bandera del territorio, que de a poco se ha ido posicionando, ¿ya? Ya, vamos ahora con el tema de las experiencias turísticas. Vamos a fijarnos en una experiencia, que se los voy a presentar al final en un video, que es de don Lorenzo Yaulén. ¿Y qué tiene que ver entonces? Si hay elementos que son, la pregunta inicial, si hay elementos que están vivos, ¿cuál es la labor del técnico, podríamos decir? ¿Un Canva? o hacer un plan bien metodológicamente claro? Sí, eso, pero no es lo inicial. Hay elementos propios que tienen que ver con más sentido común, de reconocer en este proceso intercultural quiénes son los pehuenches, cómo yo intervengo en este lugar y me ubico también, ¿cierto? Entonces, aquí vienen algunas recomendaciones. ¿Qué hacer si yo llego a un territorio con estas características, como futuros ingenieros en ecoturismo actuales? Primero,
El tugún, vamos a hacer, son puros conceptos que tuve que cambiar la presentación y tuve que revisarlos algunos con algunos quinchos que me dijeron, no, eso no se dice así. ¿Qué es presentarse? Y hice algo muy simple. ¿Qué es lo que hice yo al principio? El tugún. La gente en el Alto Biobío muchas veces no le importa si usted sabe Canva, si usted estudió ecoturismo, si usted... No, quiere saber quién es usted. Y uno llega, no, yo vengo de la institución, vamos a hacer este plan, vamos a trabajar, qué sé yo. Sí, le dicen, ya está bien, pero ¿quién es usted? Y eso es quizás lo más importante para ellos. Y ahí refleja el sistema de valores indígena que está presente, que se expresa. Y tiene que ver con la confianza. Es decir, si uno lo convence desde quién es uno, cuál ha sido su historia, qué ha hecho, qué miedos ha tenido, qué derrota, qué proceso, qué aprendizaje ha tenido en la vida, va a surgir un vínculo mucho más cercano. El tugún, el origen, también tiene que ver con el linaje. ¿Quiénes fueron los papás? Si uno es parte también de alguna dirigente antiguo o algún cargo público, eso también les importa un poco saber a los indígenas, al pueblo pehuenche al menos, la vivencia que hemos tenido. El tugún, entonces, esto de llegar y presentarse en el lugar es muy importante, es muy clave a la hora de generar vínculo. El untún, ¿ya? Hay todo un proceso de vida, ¿cierto?, que está ahí disponible. No podemos hacer reuniones, visitas de 15 minutos, de 30 minutos, hola, vengo por el proyecto y me voy, ¿cierto? Hay una exigencia que tiene que ver con penetrarse, compartir, ¿cierto? Vivenciar, entender, observar. Algunas metodologías hoy día también lo dicen, el design thinking, ¿cierto? Cómo nos ponemos en el lugar del otro para poder crear algo o proponer algo que surja de la conversación, ¿cierto? Y que ordene los elementos culturales que tiene este otro para poderlo poner a disposición del turismo, de la visita turística. Antes, y después preguntarnos a quién esto lo podemos comercializar, vender y eso. ¿Ya? El un. El trap quintún, que es una palabra, a lo mejor la han escuchado, los trap quintún de semillas, se hace mucho eso, que podríamos traducirlo como empatizar, pero la palabra trap quintún es bien bonita. Trap significa intercambiar y quintún mirada. Es decir, nos juntamos para ver cómo yo lo veo y cómo tú lo ves. ¿Cierto? Entonces, eso se da en una situación en la cual no solamente estamos juntos en una reunión, tenemos que vivenciarla. El recorrer el territorio, el mirar juntos el patrimonio que tenemos, cómo lo ve el emprendedor, la persona que está también modificando su economía. Recuerden que estas son economías ganaderas, que el turismo lo ven como algo nuevo, pero que lo que no ha ido resultando es que en la medida en que le dan tiempo dentro de su vida normal a incorporarlo como economía, como parte de su ingreso y de su valoración de su entorno, empieza a resultar. Otro elemento importante, ya después que hacemos estos pasos previos, el NULAM. NULAM es como dar consejo. Ya ahora es ponernos bien de acuerdo qué vamos a hacer, recién. Después de todas estas vueltas de conocimiento. Reunirse, planificar, no solamente con el emprendedor, no son emprendimientos individuales, son emprendimientos que viven en un entorno, que se relacionan con sus vecinos, que le prestan el caballo, que muchas veces también la artesana se incorpora en la prestación. Y no son cosas que estamos inventando. Estas son cosas que también hemos visto en Bolivia y en Perú, en experiencias de turismo comunitario, donde la prestación en red es uno de los elementos muy clave a la hora de concebir turismo en un territorio indígena. Otra palabra bonita también que se llama el Keyugun, que es como ayudarse. Eso significa Keyugun. Vamos a hacer Keyugun. Entonces nos vamos a juntar para ver cómo nos complementamos, cómo yo me hago cargo de la comida y usted es el guía y usted hace el resto de la prestación. ¿Ya? Vamos un poquito más rápido. Esta es una palabra que me la dijeron en la mañana, porque no sabía cómo traducirla, pero el Peñi Jacinto me dijo, probar, dijo, es como cume tun. Cume significa bueno, y tun es como hacer algo bueno. Entonces, como cume tun es como
hacerlo bien, ver cómo hacerlo bien, en el fondo, o bien hacerlo, que es probar en el fondo, ¿cierto? Si yo hago algo y después lo pruebo, me siento más seguro. Y hemos hecho algunas experiencias en el tiempo en Alto Biobío, que una vez que diseñamos los productos turísticos, los programas, ¿cierto?, se ponen a prueba, con recursos también de los proyectos que vamos implementando. Travesías de verano, los voluntariados también, que son formas también en que las comunidades reciben personas, ya en una lógica de ayuda, pero bueno. Yo decía el monitorear, que es igual importante. Mi peñi Jacinto decía, que es también ir revisando, cómo vamos, qué está ocurriendo con los turistas, la carga que está teniendo, los lugares por donde se está pasando, si los vecinos están o no reclamando porque se le está usando una veranada, por ejemplo. Y esto que también lo hemos visto en experiencia de turismo comunitario en toda América, y que es algo bien común, yo diría, que es el celebrar. Y no solamente el pasarlo bien, el escapismo, como de repente plantea también Víctor recién, tiene que ver con tener muy en cuenta que si no nos juntamos a celebrar y a conservar la relación comunitaria que nos mantiene trabajando juntos, es difícil que esto dure, ¿cierto? Hay el inicio de un almuerzo, terminó mucho más festivo. Pero son elementos también, yo creo que están muy presentes y que a la hora de concebir el producto se valoriza mucho. Bien, vamos a terminar exhibiendo un video que recoge un poco estos elementos que estamos hablando. Quizás no hablamos, como les digo, no hablamos de la técnica, de la planificación, de la programación, de la aplicación de herramientas. Solamente cosas de sentido común para poder ver cómo se puede abordar un trabajo de diseño de experiencias turísticas y de inclusión, al fin y al cabo, en el territorio pehuenche. ¿Podemos ver el video? Estoy en el tiempo ya, ¿cierto? ¿Estoy en el tiempo? Sí, pero... Ya, vale. Habla. Démosle un poquito, me dijo que se iba a demorar un poco. Así que... Ahí viene. Esta es la experiencia de don Lorenzo Yaulán, en la comunidad de Pitri. Uno de los productos que podremos realizar. Ahí me da tuachi kupaita che akin ble. Te kaka tu tuachi mapumo. Uin mu. Utam kawin. Chemu ta te wen chin. Okota. Mapun. Kapsidom. Kintul. Tuachi ko tato yumuli. Como la vinche. Abuelo, bisabuelo, está de un maito hecho. Pero la muy muchita de Yelay. Yo te invo como han tu que te escucha. Chuchita chimta imi. Guachi te gato. Esta tichen. Siento la novedad. Tatico, tatinguin. Puto en vida. Cinta de experiencia. Esto bien. Vamos a la última diapositiva entonces. Se vino trabajando primero con un fondart. O sea, se concibió no como un proyecto económico, sino como un proyecto cultural. Y fue un poco, yo creo que rescata estos elementos que estábamos hablando recién. El Peñi se siente seguro, ¿cierto? Se siente cómodo haciendo su turismo, no está transformando su modo de vida,
¿cierto? No está poniéndose una humita para atender a los turistas, ¿cierto? Está haciendo él y lo hace con orgullo, ¿ya? Entonces, eso es un poco lo que yo quiero como traspasarle, sobre todo a los estudiantes de ecoturismo. ¿Cómo inventamos también, cómo nos abrimos humanamente a abordar esta forma de que el turismo se transforme de alguna manera en un elemento en su economía y desde ahí que nos permita también a través del turismo generar una mejor comprensión de ellos a nivel global, a nivel nacional y al final ser un instrumento de paz también para nuestro país, ¿ya? Así que termino con no tengo que traducirla, ¿cierto? Chaltumar. Les dejo mis datos también. Nos pueden seguir y sobre todo visitar la página web de ahí, turismoaltovivo.cl, tiene toda la oferta turística de la comuna. Es el portal turístico de nuestra comuna. ¿Ya? Eso, gracias. Muchas gracias. Agradecemos la presentación del señor Cristian Castro y de esta manera damos inicio a la ronda de preguntas. Invitamos a los 3 expositores a pasar a la testera, por favor. Para la ronda de preguntas tienen que levantar la mano y nuestro compañero Felipe irá a su puesto, les pasará el micrófono y pueden hacer la pregunta, por favor, de forma ordenada. Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo se llama ella? La señorita. Ah, también no. Ya, vale. Vamos a ir corriendo el micrófono. Hola. Damos inicio a la ronda de preguntas. Hola, hola. Hola, ¿se escucha? Bueno, quiero hacer una pregunta para la señora Andrea, que era respecto a... Bueno, son 2 preguntas que una va como asociada, que la primera es que si usted conoce como los criterios que propone el Consejo Global del Turismo Sustentable. ¿Sí o no? No. Bueno, porque es interesante porque los principios que propone este Consejo Global tienen como muy parecidas a las propuestas que habla sobre el umbral social, pues. Entonces, bueno, dentro de esa pregunta ya por si existe dentro de su como perspectiva, si existe como un conflicto de interés al momento de poder aplicar esas mismas propuestas, porque al final nosotros como somos de la administración en ecoturismo, para nosotros podría ser una herramienta, porque bueno, existen hartas herramientas que puedan como buscar responder a los 17 objetivos de desarrollo que propone la Naciones Unidas. Entonces, si habría como alguna cosa que se afecte a que se pueda administrar, gestionar y trabajar todos esos como desarrollos para una localidad, destino o comunidad, etcétera. Muchas gracias por tu pregunta. Sabes que no los conozco, así que tomé nota para aprender también de ellos, porque nosotros de alguna manera hemos trabajado desde la experiencia en particular de los servicios país, pero también en apoyo de expertos en distintas áreas, algunos desde los territorios, otros desde las universidades, otros de la gestión pública, que son experiencias que se complementan, ¿no? Son miradas, llegadas distintas al territorio, pero que tienen el mismo objetivo. Respecto de tu pregunta, yo creo que lo tomaría desde el punto de vista de algo que dijo Cristian de una manera muy precisa, la idea del bien común. El objetivo al final no es solamente que te vaya bien con tu emprendimiento, que es parte del bien común, es una parte sustantiva y una parte que es legítima, si quieres ponerlo en esos términos, pero también es legítimo el desarrollo económico con las herramientas que tenga la localidad, con su propio patrimonio, con el trabajo respetuoso, con el trabajo pertinente, con que sea sustentable. Entonces la idea es si uno va a ir hacerlo para que todos
puedan tener esta posibilidad de acceder al bien común, creo que es la mejor manera en que podemos aproximarnos todos desde donde nos toque a cada una de estas problemáticas. Agradezco mucho tu pregunta. Hola, buenas. Mi nombre es Juan Carlos Rivera, alumno de Turismo y Gastronomía del Centro de Formación Técnica de Alotarauco. Mi pregunta es la siguiente y ya está dirigida para la señorita Andrea. ¿Cree usted que el territorio biocultural agrario y el Wallmapu tendrán un auge con estas nuevas políticas que están dentro de este proyecto de la nueva Constitución, teniendo en cuenta que el agua se considera como un bien común y que la cosmovisión mapuche también los considera como un ente de vida? O sea, el agua es alma. Depende pregunta. Esa. A ver, va a ser así como bien humilde ante tu pregunta. Es muy difícil comprender qué significa exactamente cada una de las cosas que se están aprobando en el nuevo texto. Ahí es una invitación, creo yo, a volver a pensar el país con otros ojos. Yo creo, por lo menos mis expectativas al inicio de todo este proceso era que había que hacer cambios en al menos 3 cosas, y una de ellas era la descentralización. Una de ellas era que efectivamente cada uno de los territorios, eran las regiones, eran los municipios, pero también las localidades y también lo que se llamará las autonomías indígenas, tienen una mejor comprensión de su realidad. Y creo que es uno de los grandes valores que nos está trayendo la nueva convención. Hay que instalarlo. Va a haber que haber leyes, si se endeudan o no se endeudan, y me pongo mi sombrero economista y está en toda esta discusión sobre si eso es riesgoso para el agregado o no, qué sé yo. Pero hay un camino que hacer. Yo siento como que empezamos un camino. Estos son los primeros pasos, y la descentralización es algo de lo que llevamos hablando más de 30 años. Y que no hemos podido hacer, lo que le hemos hecho a medias, que hacemos como gestos de que estamos descentralizando, pero en realidad no. Y creo que ahora esta es la oportunidad para que los territorios y las localidades se puedan hacer cargo de su propia realidad, darles los instrumentos, darles los recursos, por cierto, pero que puedan utilizarlos de la manera que les parezca más apropiado, dado del modo en que habitan estos territorios. Entonces, no sé cuál es la respuesta a tu pregunta, volviendo a la cosa honesta, pero a mí me gusta esto de que podamos pensar en los territorios con sus propios ojos, con su propia visión, y creo que es un avance, que es algo que estábamos requiriendo hace mucho tiempo, que había una demanda también por esto, y que ahora tenemos la posibilidad, ojalá lo hagamos bien, pero tenemos la posibilidad de hacerlo. Gracias, Juan Carlos, por tu pregunta. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Valentina Saavedra y mi pregunta va dirigida a Cristian. Me gustaría saber si dentro de todo este trabajo en el territorio has podido vislumbrar algún plus o algún potencial desde el perfil de administradora y administradora en ecoturismo dentro del trabajo en el territorio versus quizás otros profesionales del mismo rubro del turismo, que es bastante amplio. Ya, muchas gracias. Bueno, estuvimos hablando en el café también. Alguien me preguntó, somos colegas, y dije, pero también yo soy un poco de la vieja escuela, le dije. Yo estudié administración turística en la Universidad de La Serena, universidad pública. En ese tiempo se fundaron 2 escuelas, en el Austral de Valdivia y en La Serena, entendiendo que Chile iba, con la vuelta a la democracia, ¿cierto? Iba a haber un rol activo del Estado, y la formación es integral. Planificadora, integradora, conversadora, y que tiene también un poco con la respuesta anterior. O sea, la Constitución va a ser un marco nomás, y necesitamos conversadores en los territorios para articular esas integraciones y ciertos contrapesos de poder también. Me parece muy interesante esto que plantea Andrea sobre la experiencia de los servicios de educación local, ¿cierto? Que tienen también una mirada técnica no en la capital regional, pero sí mirando ciertos territorios un poco más amplios también. Nosotros también tenemos similitudes con Antuco, con Santa Bárbara, Quilaco, quizá en los diferentes rubros. Pero volviendo y en eso, esas estructuras, yo creo, necesitan en la línea turística de una disciplina que dependiendo de cómo se configure hoy día el nuevo país también desde el Estado, podamos ser un facilitador de esos procesos. Yo entiendo, bueno, mi carrera de administración turística cambió, ya no existe. Hoy día es ingeniería en administración, mención turística en la Universidad de La Serena.
La única que resiste parece que es la austral, porque tiene una vocación quizás bien descentralizadora en Chile. Y valorando, sí, el impulso de las instituciones privadas, que no han, yo creo que, si bien el sesgo, yo también trabajé en Duoc, por ejemplo, hice clases ahí, y el sesgo es hacia el proyecto, pero sin dejar mirar los territorios. Y ahí yo creo que se resistió mucho tiempo, y qué bueno que sigan porque muchas veces se cuestionó también si es que el turismo se tiene que estudiar incluso, ¿cierto? Como en todo el mundo en todo caso, ¿eh? Es un cuestionamiento en Chile nomás. Y por tanto yo creo que tenemos esperanza en que podamos tener también nuevos espacios para que el plus que tiene la formación en turística se vuelque hacia estos nuevos espacios de planificación, de gestión ambiental. Ayer en el consejo, en la reunión de consejeros del Servicio País, una consejera del Maule que trabaja en el Servicio Regional de Medio Ambiente, la Seremia de Medio Ambiente, del Ministerio de Medio Ambiente, nos hablaba de que hoy día, por el cambio climático, por obligación los municipios van a tener que formular planes locales de manejo del cambio climático. Ahí estamos nosotros, yo creo, ¿cierto? Generando esos procesos de las 300 y tantas comunas de Chile. Ahora, esto es la marco. Yo lo que los quería traspasar es esta impronta, que no la pierdan, exíjanse como curso, como compañeros, como profesores, sobre todo esos profesores. No sé si Plinio iba en esa línea. ¿Está acá Plinio, no? Buena, Plinio, buena. Respondió sola la audiencia, así que después conversamos. Así que gracias. Eso, sí. Chaltumay. Chaltumay y la mía. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Ernesto, soy profesional Servicio País de la localidad de Quilleco, y mi pregunta es para Cristian. Bueno, sabemos que todas las intervenciones crean y modifican cambios. Usted en un momento habló sobre respetar el modo de vida sin realizar cambios. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, un cambio es necesario para la autogestión de esta comunidad, pero no es del agrado de la misma comunidad? ¿Cómo reaccionan ustedes y cómo actúan? Esa es como bueno, primero reconociendo, es que ahí tiene que ver cómo concebimos el proceso también. O sea, si hay un reproche, ¿cierto?, hacia el interventor, es porque quizás no generamos los pasos previos, ¿cierto? Lo que yo planteaba del tubún, ¿cierto? El presentarse, el saber que vamos a estar juntos. Ahora, esto es una pega difícil. Ustedes saben que los municipios hacemos de todo. Ustedes trabajan en los municipios y nos ven sin poder generar procesos reales de trabajo. Somos encargados de cultura, asesor comunicacional del alcalde, formulador de proyectos también. Somos también productora de eventos. Producimos reuniones como esta también. Estamos ahí atrás en el switch también. No es que me quiera justificar, pero efectivamente la gestión local está hoy día muy en riesgo en no hacerlo bien y descumplir compromisos. Sino que simplemente saber que eso está ahí y que podemos también intercambiarlo. Pero no se me ocurre otra forma que reconocer que no hacemos las cosas bien siempre. Ya. Hola, mi nombre es Constanza, ¿se escucha, verdad? Constanza Pérez Díez, soy docente de acá de la universidad en la carrera de ecoturismo y también trabajo en la Municipalidad de Concepción. Nosotros creamos, pese a ser ciudad, creamos un área de ecoturismo, ¿ya? Entonces, mi pregunta es yo diría que para los tres, el que quiera responde. Me parece excelente que este seminario esté orientado al ecoturismo. Andrea habló del cambio climático, ¿ya? No es una moda, es algo que estamos viviendo hace mucho tiempo, ¿ya? Y donde el ecoturismo es mucho más importante que el turismo en general. Tú decías, Cristian, el turismo igual tiene muchas formas. Cuando estudiamos la carrera,
vimos que había muchas formas de turismo, ¿ya? Pero en este momento es muy bueno este tipo de seminarios para que los alumnos vean que sí hay mucho campo y hay muchas cosas por hacer, ¿ya? Eso es importante por el tipo de país que tenemos además, ¿ya? Un país rico en productos naturales que se han entregado en bandeja a empresarios y todo eso lo sabemos, pero queda tierra para poder seguir trabajando el tema del ecoturismo. Yo felicito a la universidad por haber hecho este seminario. A mí me ha tocado ir a muchos seminarios donde hablan del turismo, que aquí, que tienen que traer no sé cuántos millones y no sé cuántos millones de turistas, y no es eso. No es destruir destinos como es Villarrica, Pucón, como es el litoral central y otros destinos que en Chile se han destruido por la cantidad. Lo que ustedes están haciendo allá en maravilloso Alto Biobío, yo también fui a hacer voluntariado allá como 50.000 años atrás, ¿ya? Alguien dijo que tenía 36, yo ni voy a decir cuánto tengo, ¿ya? Y que sigan en eso, porque hacer riquísimo la comuna en dinero a veces no es tan positivo como hacerla rica en mantener tradiciones. Lo que hiciste tú, Javier, maravilloso todo. Entonces, yo creo que hay que darle fuerte al tema del ecoturismo para sacar de la pobreza en amistad, en amor con el medio ambiente. Entonces, eso es mi pregunta básicamente es ¿cómo se puede seguir ya capacitando o cómo se puede en el sector público también en el tema de que sí tenemos cambio climático, tenemos recursos naturales y también tenemos ahora profesionales que están trabajando este tema? No es llegar y poner a cualquiera, ¿ya? Porque más que estudiar unos ramos es el amor por la naturaleza. Eso. Ya, primero disparo yo. Bueno, primero que todo, Constanza, muchas gracias por las palabras. Aprovechamos ahí, ¿cierto?, de compartir un ratito acá en el camino. Y yo más que nada quisiera decir, y quizás esta pregunta también es para los jóvenes que están acá, estudiantes de ecoturismo. A nosotros de alguna manera nos ha pasado, bueno, acá está Claudia, está Jorge, misma Javiera, alumnos, exalumnos de la carrera de ecoturismo que de alguna manera, muchas veces, como decía también Cristian, a punta de fracasos, de algunas alegrías, hemos estado de alguna manera empujando a través de nuestro ser y nuestro hacer, que en este caso es como administradores de ecoturismo, tratando de abrir puertas, porque entendemos de alguna manera que nuestra área de estudio puede ser un aporte. Tanto, por ejemplo, trabajando con Cristian, trabajando con Andrea. De hecho, hace poquito estaba conversando con Cristian, con el director regional, estábamos firmando un convenio, no, mentira, no. Con el director regional, claro, de superación de la pobreza, las posibilidades que existen también para trabajar en conjunto a través de la escuela. Hay voluntades. Entonces, a tu pregunta, el ecoturismo de alguna manera, entendiendo también la comunidad, el ámbito ambiental, el ámbito social, genera, y económico también, muy relevante, genera posibilidades en los territorios. Entonces, de alguna manera, por eso le digo al llamado a los jóvenes que están acá, con su experiencia. Hay chicos de primer año que les gusta la bicicleta, otros que tienen experiencia en diferentes comunidades. Hay mucha experiencia acá. Es valorizar lo que somos y desde ese lugar ser un aporte. Tú lo dices desde el amor, estoy de acuerdo, desde ese lugar, con el respeto, absorbiendo. Yo anotaba las palabras que traía Cristian recién, qué maravilloso lo que hay ahí, la sabiduría ancestral. Entonces, ahí hay un espacio de nosotros como profesionales del ecoturismo, a través de la formación que tenemos, del compromiso de los docentes, de transmitir eso, poner en valor a los chicos, a los jóvenes que tuvimos en terreno hace unos días atrás y aprendemos también en conjunto. Entonces, eso es muy importante, ponerlo en valor. Poner en valor la carrera, poner en valor a los jóvenes, invitarlos a tocar puertas. Van a decir que no muchas veces, sí, y vamos abriendo puertas de a poco. Eso por mi parte. Gracias, Constanza. Sí, yo creo que algo complementando lo que plantean recién de la pregunta de la disciplina, de cómo a nosotros nos ha ido pasando también, y también sobre el reconocer los errores cuando hay que imponerse.
Una de las cosas que más no ha ido impactando algunos programas, nombro uno, no sé si lo pueden buscar, se llama el programa CIPAN, un programa del Ministerio de Agricultura. Estamos trabajando a nivel de macrozona Pehuenche, desde Curarrehue hasta Alto Biobío, y no es un programa más que viene, interviene y se va. Ellos lo declararon así. Y ahí donde también quienes vienen a los territorios, intervienen y se van, no dejan nada, ¿cierto? O nada cambia. Y eso es lo que nos pasa mucho, y gastamos millones desde el Estado haciendo programas que a veces no transforman el territorio, ¿cierto? Bueno, este programa lo que ha hecho es enfocarnos en los que estamos ahí trabajando, pues, en transformarnos a nosotros, en nuestras prácticas, y desde la comunidad. Es decir, abrir espacios de diálogo con la comunidad para que también la gente saque de adentro eso que no es lo que estamos imponiendo, porque nosotros, no sé, por ejemplo, yo trabajo en el programa PDTI, un programa que invertimos hartas lucas en el territorio con un equipo de 25 personas, y los proyectos típicos son cosas un poco impuestas, el galpón, el cerco, y no se sale de ahí. El galpón y el cerco, el galpón para la herramienta, después la bodega y el mismo galpón, o después para guardar el forraje y el mismo galpón. Entonces hay muchas lucas que se gastan y no hay innovación, no hay creatividad. Entonces ahí hay una... y nosotros, ¿qué ha estado haciendo el CIPAN, por ejemplo? Hay una línea muy importante de semillas, de recuperar la semilla ancestral de la cordillera. Eso se trabajó con una fundación de Nueva Imperial, donde se volvió a reestudiar, a recuperar la memoria con las mismas personas, las quimches, las que tenían la información, cuáles eran las semillas que se cultivaban en la cordillera. Aparecieron 3 nuevas variedades de quinoa que no se estaban cultivando, se habían perdido, algunos maíz también. Y se trabajó en el desarrollo de una red de huerteras local. Entonces ahí hay espacio, y lo que estamos tratando de hacer ahora es que esos espacios que ya se generaron en la casa del predio de la ñaña huertera, de la mujer Domuche, sean también espacios donde se puedan visitar, por ejemplo, turísticamente, ¿ya? Y podamos generar rutas de agroecología, de artesanas, poniendo el foco donde quizás debe estar. Muchas veces llegamos a los territorios y ¿con qué trabajamos? Con la persona que quiere cabaña, o dorarle un poco la piel al empresario hotelero. Bueno, que ellos que vayan al banco, digamos, o que busquen o que paguen su asesoría. El rol público tiene que ir ahí donde está el patrimonio y donde podemos también nivelar, igualar la cancha también, y que no nos pase lo que tú dices, como fue en Pucón o en San Pedro de Atacama, que son modelos que nosotros no queremos seguir y que para eso tenemos que tener un acercamiento más profundo al territorio. Nuestro eslogan es turismo pehuenche, pero no el turismo, es la imagen turística de la comuna, pero no, lo declaramos no como un turismo folclorizante de lo pehuenche, sino que un turismo desde lo pehuenche, ¿cierto? Que sea, y ahí eliminamos las categorías que a veces se nos impone, que somos un territorio de turismo aventura, o turismo, ecoturismo, incluso ecoturismo también. Puede ser también, podríamos reflexionar si efectivamente es lo que tenemos que llegar con esa chapa, porque ya nos carga a los territorios con ciertos prejuicios, ¿cierto? La mirada abierta yo creo que es un poco la clave. Andrea va a hablar ahora del convenio que tenemos. Yo no he firmado nada. No, muchas gracias, Constanza, por tu pregunta y también por las respuestas aquí complementarias de Javier y de Cristian. Solo quería agregar en línea de nuestra primera propuesta ahí en los umbrales, es que queremos traer desarrollo productivo, queremos traer empleo, queremos traer actividad dinámica a estas localidades, pero hay formas de hacerlo, ¿ah? El ejemplo que da del litoral central, yo pienso en la foto de Concón, esas que andan dando vueltas, que es una cuestión así, entonces, ¿qué pasó acá? Lo podemos hacer con lo local,
podemos aprovechar las asociatividades, hay cooperativas en los distintos lugares que reconocen las formas productivas locales, que podemos hacer una trazabilidad de cuán sustentables o no somos en el sentido amplio de la palabra en cada una de las cosas que hacemos. Podemos hacer eso. Yo creo que los municipios aquí tienen un rol importante porque pueden promover eso, pueden partir ellos mismos, siendo como tienen harto que hacer. El Cristian nos dio una descripción larga de las cosas que hacen en el día a día, pero aún así uno puede tomar la iniciativa, puede promover a otros, que estos mismos programas que existen favorezcan este tipo de iniciativa versus otra. Hay instrumentos y no necesitamos leyes y no necesitamos pasar por el Congreso para hacer muchas de estas cosas. Gracias. Recordamos que quedan 5 minutos de preguntas. Aló, aló, ¿se escucha? Aló, aló. Aló. Bueno, saludar al panel que expuso. En primer lugar, mi nombre es Plinio, Inche Plinio, profesor de algunas asignaturas, principalmente hago evaluación territorial. ¿Está prendido? Sí, se escucha. Y bueno, mi pregunta va obviamente dirigida a Cristian, que tiene que ver justamente con el foco de la evaluación, la gestión del territorio, que es el tema de los flujos, ¿cierto? De los flujos de turistas en este caso, que justamente se enlaza con lo que había planteado la colega Connie. Nos tocó vivir hace poco una experiencia también, probar un piloto en Coquillén, y justamente uno de los temas de preocupación que tenían era que cómo ellos mismos pueden controlar estos flujos cuando suben camionetas, vehículos y de repente se les llena y se ven sobrepasados con la capacidad de carga del territorio. Eso es por una parte, si se tiene contemplado. Yo conozco el territorio desde mucho tiempo, me tocó después hacer un proyecto a propósito de la inundación del sitio 56, conocí mucho más a las comunidades. Por ejemplo, a la Laguna de la Mula llegamos a pie la primera vez y ahora llegan vehículos con las radios a todo volumen y es un tema. Laguna del Barco, para qué decir, en la época, ¿cierto? Entonces es un tema justamente cómo regular eso, si es que qué herramientas tienen disponibles, cómo han pensado abordar esa temática. Y lo otro es que siempre le digo a los alumnos, cuando uno va hacia arriba, yo comparo, por ejemplo, la ruta que va de Panguipulli a Chocuenco, una carretera donde hay miradores y la gente puede detenerse a mirar. Y cuando uno va al Alto Biobío, espacios públicos, a propósito del diseño del espacio público, también sé que están abordando esa temática que uno cuando va para arriba no hay muchos lugares salvo el mirador de la Junta del Queuco con el Biobío. Entonces, para no alargarme más, solamente esas dos consultas. Ya, gracias. Promoción para la comuna, ya. Gracias, Plinio. Conversamos de ella. Herramientas, mira, bueno, primero el Coquillén, el caso que tú pones, es un desafío para nosotros, es uno de los proyectos emblemáticos donde estamos tratando de incorporar elementos de turismo pehuenche, indígena. Es la focalización del equipo Servicio País también, aquí presente, que ya nos hemos desafiado en algunos pasos, porque es una intervención, el Servicio País la viene teniendo ya desde el 2018. Ellos han cooperado con Coquillén también, junto con nosotros. El año pasado seguramente lo trabajaron con la Fundación Sendero de Chile, ¿cierto? Que es una herramienta más, pero esto sigue, ¿cierto? Hay que seguir, están recién también apareciendo los líderes ahí, ¿ya? Y bueno, hay algunas cosas que están pasando. Por ejemplo, ayer estuvimos en Villarrica y la Universidad Católica, pueden buscarlo, googlearlo también, está trabajando en un proyecto que se llama PREATI, que es una plataforma de indicadores de turismo indígena. Están monitoreando en 3 lugares de Chile, en Isla de Pascua, en Rapa Nui, perdón, en Isla Navarino, Cahuéscar, y en Alto Biobío, para conversar con esas comunidades para ver cómo ellos entienden el concepto de turismo indígena.
ahí yo creo que no podemos, porque la academia nos puede ayudar mucho en eso también. En el día a día no tenemos como unidades de investigación y desarrollo, digamos, en los municipios, como para mirarnos en nuestras prácticas y ver cómo podemos diseñar con indicadores nuevos programas y proyectos que sean más pertinentes. Yo hablé desde la experiencia nomás, como desde la instintividad de cómo uno va viendo y va escuchando a la gente qué cosa relevar. Pero esto puede ser mucho, yo creo, más ordenado y que le dé un soporte al diseño de herramientas. Entonces el PREATI yo creo que es una herramienta interesante. Nosotros como municipio también estamos muy interesados en generar un proceso de la certificación que da Cernatur de distinción de municipio turístico. Creemos que ahí también es una herramienta que nos permite a nosotros ordenarnos internamente y que el municipio declare cuál es la estructura de gestión del turismo que le va a dar también de apoyo a las comunidades. Pero concuerdo contigo, o sea, hay productos turísticos en Alto Biobío que vienen un poco de la lógica turista, no ecoturística o no planificada, ¿cierto? Que aprovechó los flujos regionales, ¿cierto? El turista de verano, masivo, muy de balneario, podríamos llamar, y que es lo que termina llegando al barco o a la Laguna de la Muna, lugares prístinos y con un valor escénico y cultural tremendo. En el entorno de la Laguna de la Mula hay peranadas, pehuenches también. Pero que eso ahí llegamos tarde, yo creo, ya. Y esas comunidades, sobre todo el barco, ya está, sus jóvenes dirigentes están hoy día tomando las riendas para tratar de ver qué hacer con lo que ya está instalado, porque se les vienen 6.000 turistas en el año y no hayan qué hacer muchas veces. Es lo que no queremos también lograr con Coquillén, por eso está este diseño también de paquetes, ¿cierto? Hay algunas decisiones que van tomando que yo no sé si son las mejores, se construyó un camino ahora hasta abajo, bueno. Hay herramientas que medir, la capacidad de carga también es un elemento a trabajar, y no solamente natural, de degradación de la naturaleza, también de la carga cultural, cuánta gente aguanta una familia todos los días. Me imagino que habrá mucho marco teórico de lo que está pasando en Europa con la turistificación, ¿cierto?, de los espacios, ¿cierto? Y ahí podemos hacer alianzas, yo creo, ver qué se puede hacer. Y con respecto a la otra pregunta sobre el espacio público, sí, pues hay mucho que hacer. Una anécdota, te cuento, no sé si se ha ido a Ralco a la plaza, hay una torre afuera del museo. Esa torre era de como de 15 metros, estaba pintada nomás, era de madera, bien bonita. Y el alcalde se le dijo, ya, pues démosle un toque más cultural. Y nos desafió en una semana, como en 2 semanas, a pintarla con algo cultural. Y ahí en la rápida, como es la gestión a veces improvisada de la municipalidad, empezamos a buscar algún ñimín, que es el dibujo textil, y se habilitó se puso en valor con esta franja por las 4 partes. Pero no fue un buen ejercicio, yo creo. Y que tiene que ver con un poco la precariedad que tenemos muchas veces. No somos capaces de generar intervención en el espacio público más planificada con la gente, que la gente se reconozca en eso que está ahí presente, ¿cierto? Y terminamos muchas veces improvisando. A veces lo hacemos bien, a veces la chutamos. Esa vez hicimos sacamos información de unos estudios que se habían hecho de significación de los dibujos textiles del telar pehuenche. Pero bueno, ahí está un poco la tarea. En Villarrica ahora estuvimos hablando con un profesor de la Universidad Católica que es experto en semiótica de símbolos mapuche. Y ahí estábamos pensando en ver cómo diseñar un proyecto que reúna a las artesanas para que ellas digan cómo interpretan los símbolos que están en el telar pehuenche. Porque también nos plantea, bueno, esto no es algo como sacrosanto, sino que las interpretaciones tienen que ver cómo las mienes miran su territorio y su entorno y se imaginan una araucaria y la incorporan en el telar, qué sé yo. Pero ahí hay una riqueza gigantesca y que tiene que ver con estos procesos locales que tenemos que mejorar. Así que eso. Ya. Muchas gracias. Agradecemos a ustedes sus consultas e inquietudes e invitamos a nuestros estudiantes a entregar obsequios en reconocimiento por el aporte entregado hoy a los expositores. Démosle un gran aplauso.
Los invitamos a pasar al escenario, por favor.